El tema, los riesgos de la automedicación. Si usted se está automedicando en este momento, le invito a que mande su mensajito al 5550 preguntándole al doctor qué riesgos podría tener o si tiene ventajas también. Eso lo vamos a ir desglosando aquí en este programa porque ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Melvin Cano, quien es médico general y bueno, un tema muy interesante que lo miraba yo disfrutando allá cada situación que nosotros enfocábamos aquí en este tema. Bienvenido. Primero que nada, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Sí es un tema muy, para uno de médico es algo, entre otras cosas, a veces jocoso, a veces riesgoso, a veces como galeno molesta un poco que llegue su paciente y fíjese doctor que vengo porque tengo gripe, pero ya me tomé 10 medicamentos antes, o me tomé 5 medicamentos para la tos, 5 para la congestión nasal, pero básicamente es algo que como uno de médico tiene que adaptarse a esa situación. Entonces, las medidas que uno toma es, ok, ya se tomó este medicamento, no le funcionó, ahora tómese el siguiente. Ahora, nos estaba agregando algo a la definición que nos había obsequiado Diana en el programa, que no agregó cuando nosotros creemos que tenemos esa enfermedad. ¿Cómo es? ¿Nos explica? Ok, la automedicación consiste básicamente en el hecho que una persona se autodiagnostique y vaya ya sea a una farmacia o a una pulpería, como ustedes bien lo mencionaron, a comprar un medicamento que él cree que va a solucionar su problema. Ok, eso es básicamente la definición de la automedicación. Es un concepto bastante corto, ¿verdad? Porque es algo muy amplio, porque ya tiene que ver con la medicación, con otros factores como las recetas médicas antiguas, ¿verdad? Que la señora viene y dice, ok, me hizo efecto esto, podrías tomar esto, ¿verdad? Eso ocurre mucho con los antibióticos en Honduras, ¿verdad? Cuando uno tiene tos, lo primero que dice, voy a ir a la farmacia a comprarme un medicamento, una amoxicilina, por ejemplo, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son los riesgos que nosotros podemos correr cuando nos estamos automedicando y más con estos medicamentos que usted acaba de mencionar? Ok, el primer riesgo que uno corre es una alergia, ¿ok? Que es probablemente el efecto secundario más frecuente que se tiene ante una automedicación, ¿verdad? Paciente que viene, se toma un antibiótico, ¿verdad? Como amoxicilina y no sabe que es alérgico y empieza con una alergia. Ok, el otro es la intoxicación. Se tomó una pastilla y una dosis aún más alta de la que estaba sugerida y la persona se intoxica, tiene un efecto sobredimensionado de la pastilla, ¿verdad? Doctor, habemos personas que nos encanta automedicarnos, pero que somos temerosos ante los antibióticos y eso pues se lo dejamos al doctor, pero miramos de menos las vitaminas y miramos de menos las pastillas para el dolor de cabeza y cuando tenemos resfriados igual, o sea, ¿qué efectos puede tener en nuestra salud que nosotros nos vitaminemos en tiempos indeterminados y que lo tomemos las cantidades inadecuadas? ¿Qué efectos puede tener? Empecemos por las vitaminas. Las vitaminas tienen el riesgo de producir efectos secundarios. Por ejemplo, la vitamina A es probablemente de las más usadas, con los complejos que llamamos complejos B, ¿verdad? El complejo B es algo que si usted se lo automedica, probablemente lo excrete por la orina, ¿ok? Y es la persona que llega, doctor, me puse una marca comercial X de complejo B y estoy orinando rojo, ¿verdad? O amarillo. Y eso es básicamente porque se hipervitaminó. Entonces empieza a miccionar la persona. Pero ya con la vitamina A ocurren otros efectos. Cefalea, ¿verdad? Náuseas, produce una pseudomigraña, ¿verdad? Que es básicamente cefalea, migraña, cefalea es dolor de cabeza, perdón. Produce adormecimiento en las manos, ¿verdad? Produce náuseas e inclusive puede producir hasta vómitos, ¿verdad? Bueno, doctor, estaba hablando usted acerca de las personas que deciden ir y buscar ese medicamento, que es el tema de hoy, la automedicación. Envíe su mensajito al 5550. Pero también están los hipocondríacos. Yo ahí me preguntaba, estas personas que todo el tiempo se están inventando enfermedades que no tienen. Aparte de inventarse la enfermedad, también van y buscan el medicamento. ¿Qué riesgos hay para estas personas? Porque ni siquiera tienen la dolencia. Ok, empecemos con la definición de un hipocondríaco. Hipocondríaco es una persona que cree estar enferma cuando no lo está. ¿Ok?
es una patología muy frecuente en Honduras, principalmente en la tercera edad, ¿verdad? Y en pacientes adolescentes, ¿ok? Esa es la típica persona que viene y lee una enfermedad X, por ejemplo, que tiene, no sé, algún tipo de neoplasia, cáncer, ¿verdad? La lee y ya cree que lo tiene porque tiene un dolor de estómago, ¿ok? Entonces va y lo primero que hace es medicarse. ¿Qué es lo más frecuente que se medica a las personas? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Antiácidos, antibióticos, analgésicos y un montón de cosas más, ¿verdad? Inclusive son las personas que llegan muy ansiosas y como tienen ansiedad, empiezan a tomar ansiolíticos, ¿verdad? Entonces eso no les ayuda mucho porque más bien les genera aún mayor ansiedad, ¿verdad? Y ahí sí se enferman de verdad. Y ahí sí se enferma de verdad. Que eso es lo que Es pasa. el típico paciente que llega y le dice, doctor, me duele la cabeza, creo que tengo cáncer. Y ellos también ya van con el diagnóstico. Sí, ya van con el diagnóstico. Eso es algo muy característico de los hipocondríacos, ¿verdad? Ellos son personas que cuando llegan a la consulta ya saben lo que tienen y en realidad lo desconocen. Claro. Lastimosamente. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro invitado después de la pausa comercial, así que le invito a que envíe su mensajito al 5550 por si tiene alguna consulta. Pero Así es, y en Entre Mujeres estamos hablando sobre los riesgos de la automedicación y estamos con nuestro invitado, el doctor Melvin Cano. Doctor, aquí hemos estado hablando miles de cosas, se nos ha hecho corto el tiempo realmente para preguntar todas las dudas y todas las consultas que tenemos sobre la automedicación. ¿Cuáles son básicamente los... Nunca debemos de automedicarnos, bajo ningún punto, ni cuando tenemos dolor de cabeza? Ok, primer medicamento que usted no se tiene que automedicar es un ansiolítico. Los ansiolíticos crean dependencia y entre más consuma, mayor cantidad va a consumir usted. ¿para qué sirven los ansiolíticos, doctor? Los ansiolíticos combaten una enfermedad que se llama ansiedad, básicamente, ¿verdad? La ansiedad es una patología que se manifiesta con sudoración de manos, sequedad de boca, es la reacción ante un estrés, ¿ok? Y la gente por lo general lo utiliza como medicamentos para dormir, que es un efecto secundario del ansiolítico. En realidad el ansiolítico relaja a la persona, pero produce sueño, es un efecto secundario. Aquí usted en Honduras va a una farmacia y le dicen, fíjese que no puedo, llega usted y dice, no puedo dormir, y le dan un ansiolítico, ¿verdad? Cuando en realidad, como médico, uno lo primero que receta son otro tipo de cosas. Y a veces estas personas están comprando el medicamento y no les dicen cuáles son los riesgos. Son personas que conducen, Correcto. después vienen los accidentes y Eso otras ocurre cosas con, más. con mucha frecuencia. Si no le llega la primera, tómese la segunda. Eso. Y las pastillas para el dolor de cabeza que son tan comunes y que creo que no hay una persona en este momento que nos esté viendo y que se haya tomado una sin consultar con Los su médico. analgésicos producen adicción. También. Todos los analgésicos, desde el acetaminofén hasta el más complejo, puede producir adicción. Ese sería el problema Es básico. básicamente la persona que le duele la cabeza todos los días, ¿verdad? Y que me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. Y se la O- toman con café también. Sí, y se la toman. O con soda. O vienen y van a la pulpería y se compran el medicamento de moda para la migraña, ¿verdad? Sí. O no van al médico, tienen varios días de estar con cefalea, con dolor de cabeza y no visitan un médico. Ni siquiera se toman la presión, ¿verdad? Que puede ser un problema de presión. Y es ahí a donde vamos, ¿verdad? Los medicamentos para la presión no se deben de consumir bajo ninguna circunstancia. He visto pacientes que los consumen como confites, ¿verdad? Personas que dicen, me duele la cabeza, ha de ser la presión. ¿Se pueden llegar a morir? Pueden fallecer. ¿Sí? Pueden fallecer de una patología que se llama hipotensión, ¿verdad? La hipotensión es cuando no llega suficiente sangre a los órganos primordiales como el cerebro y puede producir la muerte, ¿verdad? Bueno, doctor, yo quería consultarle, hay muchas madres de familia que vemos a nuestro hijo con una gripe, con un dolor, que me duele el estómago, que me duele la cabeza, Anda y moqueando el niño. los automedicamos. ¿Qué riesgos puede llegar a tener en un niño cuando hacemos esto los adultos o los padres de familia? Ok, con los niños hay que correr no hay que correr riesgos. Si su niño está enfermo, llévelo al doctor. ¿Ok? ¿Por qué? Los médicos sabemos las dosis. Claro. Cada medicamento tiene su dosis. Los tiempos también. Y los tiempos. Por ejemplo, la típica, ¿verdad? Llega señora con niño, fíjese que mi hijo chilla, raspa los dientes en la noche, duerme con las nalguitas paraditas, ¿verdad? Le di desparasitante y no se cura. ¿Ok? Esos son comportamientos normales, ¿verdad? De un niño a la edad, de una edad de 6 a 5 años, ¿verdad?
son absolutamente normales. Pero la gente, como un mito urbano, lo ha asociado a los parásitos, ¿verdad? Claro. Entonces, lo primero que hace la mamá es automedicarlo. El otro medicamento que se utiliza mucho es los antiespasmódicos. Señoras, si su niño tiene dolor en el abdomen, llévelo al médico por X o Y razón. Señora, si su hijo tiene diarrea, no le dé un antidiarreico, llévelo al médico. Así ¿verdad? es, porque todo tiene una explicación. Exacto. Ahora, algo que yo veo muy común, doctor, es aquella dependencia también a los descongestionantes nasales. Yo tengo amigos que han ingresado al quirófano por todo eso, por estar consumiendo de manera excesiva este medicamento. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que es muy dependiente de este tipo de medicamento? Ok, el medicamento que usted está hablando se llama oximetazolina. Ajá. Es un vasodilatador que produce adicción porque es adictivo. Produce relajación, produce que la persona se sienta de un buen estado de ánimo, porque libera las famosas endorfinas, ¿verdad? Y eso hace que la persona se sienta tranquila, relajada, ¿verdad? Y la persona cuando inhala, el efecto no lo hace en sí el medicamento, sino el proceso de inhalación. Cuando usted lo inhala, siente un alivio y eso libera endorfinas. Yo tengo pacientes que tienen su presupuesto comida, educación, mi oximetazolina, ¿verdad? Cosa, ¿no? O su jarabe de la tos. Doctor, yo estaba pensando en este momento cuando usted mencionaba de no automedicar a nuestros hijos en las escuelas, que en muchas escuelas parte de lo que uno tiene que llevar al inicio de año son ciertos medicamentos. Ok. ¿Qué se puede hacer o cómo nosotros los padres podemos sugerirle a estas personas que no tienen tal vez una clínica dentro de la escuela y que a veces nos vemos como irresponsables el no mandar el medicamento que ellos piden? ¿Qué pueden tener una escuela en el kit de una escuela y que no afecten a los niños? Básicamente 3 cosas. Un analgésico, un antiácido y cualquier otro medicamento que quite el dolor, ¿verdad? Antiespasmódicos, doctor. Antiespasmódicos no se dan en niños. No se den niños. En ninguno. Mire, es algo muy común, ¿verdad? Sí, no, me preocupa porque es una de las cosas que digo, vaya, pero qué irresponsabilidad, nos piden esto, nos piden lo otro, y esto, y esto, y esto, y esto, Sucede. y no saben qué están pidiendo. Sucede, mire, es una práctica común en Honduras, ¿verdad? Realmente Honduras es un país que necesita mucha educación, gracias a Dios tenemos programas como este que ayudan, ¿verdad? Si el niño tiene dolor de estómago, no le dé antiespasmódico. Característica típica, mamá con niño a las 2 de la mañana que tiene dolor de estómago y le dice, tómate esto, ¿verdad? 9, 10 horas después, peritonitis. Hay un líquido ¿verdad? rosado que no tenemos que dar el nombre, doctor. ¿Se puede tener en casa? ¿Se puede tener en las escuelas? El líquido rosado está un poquito autodimensionado, ¿verdad? Ajá. La gente lo utiliza, creo que hasta para curar heridas, lo vi la última vez. ¿Oh, ¿verdad? sí? Es verdad. Dios mío. Vaya. Sí, en serio. En realidad no sirve para... Es un antiácido, ¿verdad? El bismuto es un antiácido. ¿Se puede tener en ¿verdad? las escuelas? Se puede tener en las escuelas, ¿verdad? Pero aquí lo utilizan para intoxicación, para dolor de cabeza, para todo. migraña. Si tiene diarrea, es típico, ¿verdad? Que dele el bismuto, por favor, ¿verdad? Y eso supuestamente en teoría lo cura, pero en realidad no ayuda en nada. Doctor, ¿y esos mismos medicamentos son los que podemos tener nosotros en nuestro botiquín en casa o hay algo más que le podemos agregar? En su botiquín, perdón, solo tiene que tener analgésicos, básicamente. Y analgésicos como acetaminofén. Alcohol, curita, gasas. Alcohol, no tanto alcohol como agua oxigenada y Lo que yodo. nos pasa acá Agua en emergencia oxigenada y para ir a yodo. un El hospital. alcohol es otra práctica muy común, ¿verdad? El niño tiene fiebre, la señora Alcohol. le pone 200 mililitros de alcohol, ¿verdad? Doctor Melvin, ya para ir finalizando este segmento tan importante porque se quedan muchas preguntas al aire, ¿qué riesgos puede tener un diabético si se automedica y qué riesgos puede tener una mujer embarazada si se automedica? Ok, los diabéticos son personas que guardan un balance químico muy delicado. Es decir, ellos tienen ciertas cosas que las personas normales tenemos. Perdón, ellos no tienen cosas que las personas normales tenemos. Entonces ellos no se tienen que automedicar bajo ningún motivo. Primero, ellos lo que más se automedican es los hipoglicemiantes, ¿verdad? Segundo, los antibióticos. Tercero, el famoso medicamento para las varices, ¿verdad? O la insuficiencia venosa, ¿verdad?
porque ellos se ven que no sienten absolutamente nada en sus extremidades, ¿verdad? Y en este grupo entran también los hipertensos, que también no se Los pueden... hipertensos son personas que se automedican con mucha frecuencia, ¿verdad? Sí. Con bastante frecuencia. Y son la persona de que me duele la cabecita, creo que tengo la presión alta, me voy a tomar otro medicamento para la presión, ¿verdad? Ellos sí son personas que como tienen el medicamento a la mano, ¿verdad? Ellos se automedican bastante, ¿verdad? Cierto. Bueno, doctor, seguimos teniendo muchísimas preguntas, muchas inquietudes, pero también tenemos una gran responsabilidad que es la pausa comercial. Ya continuamos. Con nosotras el tema de hoy, la automedicación, y el doctor Cano pues nos va a contestar una pregunta que quedó ahí en el tintero sobre la automedicación en las mujeres embarazadas, y también, ya para concluir, pues una recomendación final para las personas que nos están viendo. Ok, las mujeres embarazadas no se tienen que automedicar, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Es algo que no tiene que pasar. Si usted está embarazada y tiene tos, gripe, congestión nasal, vaya al médico. Dolor ¿verdad? de muelas, dolor de muelas. cabeza, Es típico que la embarazada venga y se tome un medicamento que se llama diclofenac, que está contraindicado en las mujeres embarazadas, ¿verdad? O venga y se tome cualquier otro analgésico o cualquier otro antibiótico. En el embarazo, básicamente solo se utilizan como 2 o 3 medicamentos analgésicos, no se utilizan antigripales, por ejemplo. Y no se debe abusar de ellos. Y no se debe de abusar de ellos. Es típico ver a la señora embarazada comprándose un diclofenac, un medicamento antiácido, ¿verdad?, que está contraindicado en el embarazo. En el embarazo hay varios tipos de riesgo. Está el A, B y C. El A es el que usted puede utilizar el medicamento. El B y el C no se pueden utilizar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es su conclusión final, doctor? La conclusión final es muy sencilla. Señora que nos está viendo, no se automedique, vaya al médico.